Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un servicio más de Ministerio Internacional Encuentro con Dios de parte de nuestros pastores, el pastor José Vélez Moro y Violeta Vélez Moro. Queremos darle las gracias por estar siempre atentos a nuestras enseñanzas, a lo que el Eterno nos ha puesto como congregación. Darle un saludo a todos los miembros de nuestra congregación, decirles que los queremos mucho y estamos pendientes de cada uno de ustedes. Ya saben que las líneas telefónicas de los pastores y la mía y la de muchos de los ministros de la congregación están dispuestas para ustedes, para cualquier pregunta que tengan. Así que hoy venimos a traer una palabra, como hemos venido haciendo un resumen con el pastor, hemos estado hablando de todo el capítulo de Génesis, pues seguimos en esa misma línea de Génesis y hoy el pastor me dio la tarea de enseñar acerca de Sodoma y Gomorra, como él estuvo enseñando la semana pasada, que fue una enseñanza espectacular, y vamos a seguir con los versículos y explicando qué era lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, por qué era tan importante para nuestro Eterno, todo lo que estaba pasando para Abraham, para Lot, que era el sobrino de Abraham que se encontraba en esta ciudad. Y bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Voy a hacer una oración primero. Padre eterno, te doy gracias por esta noche, por este momento especial que nos das para poder conocer de tu palabra. Habla nuestro espíritu, enséñanos a través de tu ley, enséñanos a través de tus mandatos, de tus estatutos, de todo lo que está escrito, para que nosotros conozcamos más tu corazón. Te alabamos y te bendecimos y te honramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, recordemos lo que estaba enseñando el pastor la semana pasada, que vinieron dos mensajeros, llegaron a Sodoma al anochecer, cuando Lot se hallaba sentado a la puerta de Sedom, ¿okay?, que es la entrada principal de la ciudad. El relato comienza haciendo alusión a dos de los tres personajes que visitan a Abraham. Si recordamos en los estudios pasados, este personaje visitó a Abraham con dos personas más y habló de una promesa, le dio una promesa a Abraham de un hijo que iba a tener con su esposa Sara. ¿Okay? Ya se vio anteriormente que uno de ellos era Dios, Yahvé Bajé. Los otros dos restantes vienen a Sedom con dos objetivos claros. El primero de los objetivos era hacer juicio sobre la ciudad y el segundo objetivo era salvar a Lot. Ahora, ¿por qué hacer juicio sobre la ciudad? Vamos a ir relatando a medida que vamos leyendo. Dice que estuviera a la puerta de la ciudad, hablando de Lot, indica que Lot estaba sentado con los jueces de esa ciudad para resolver un problema suyo o el de otro como juez, o simplemente estaba comerciando. ¿Okay? Por lo general, en la ciudad de Sodoma y también en Gomorra, la entrada principal era el sitio donde los mercaderes entraban a hacer sus negocios. También estaban los jueces que juzgaban a las personas cuando habían crímenes, robos y cosas así. ¿Okay? Dice aquí, personalmente creo que Lot es salvado por la intercesión de Abraham, puesto que Lot, era un motivo de preocupación para Abraham. ¿Por qué para Abraham le preocupaba tanto Lot? Porque era su sobrino. ¿Okay? Ya que era su sobrino, debido a este hecho, el Señor le concede a Abraham la salvación de Lot del juicio anunciado e irrevocable sobre Sedom. Nunca sabemos el alcance de nuestras oraciones, y ahí voy a tomar una pausa. Para todos aquellos que Dios los ha inquietado a vivir la intercesión, la guerra espiritual, la oración, el estar orando, cada uno de nosotros estamos en los caminos del Eterno porque otra persona dobló sus rodillas por ti y por mí. Es importante que nosotros entendamos el alcance tan grande que tiene la oración. La intercesión, nos convertimos en mediadores de parte del hombre con Dios. Nuestras oraciones
mueven las manos del Eterno. Nuestras oraciones mueven el corazón del Eterno. Por eso es importante no dejar de orar. Es importante que nos mantengamos firmes en la oración. ¿Okay? Siempre vamos a escuchar y siempre vamos a ver las respuestas. ¿Okay? Recuerdo también, perdón, alguien en GoToMeeting tiene el micrófono prendido. Le voy a pedir que lo cierre. Ok, perfecto. Ok. Yo no sé si ustedes recuerdan una película que dieron que se llamaba Cuarto de Oración, Cuarto de Guerra. ¿Okay? La película a mí me impactó bastante porque esta mujer tenía en su closet, un closet amplio, su lugar de oración, y ahí se metía y guerreaba y peleaba las batallas más fuertes en oración que ella podía experimentar. Así que es muy importante, ¿okay?, que entendamos el alcance del poder de nuestras oraciones. La palabra de Dios en el capítulo 19 de Génesis, y vamos a usar ese capítulo entero, casi en su totalidad, para desarrollar nuestra enseñanza. Dice lo siguiente en el versículo 4 y 5. Todavía no se había acostado, refiriéndose a Lot, cuando los habitantes del pueblo, los hombres de Sedom, jóvenes y viejos, todos hasta el último hombre, se reunieron alrededor de la casa y le gritaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que intimemos con ellos. Y quiero que entiendas el nivel de depravación en la que la ciudad se encontraba. Ni siquiera era para conversar con ellos, era para intimar con ellos. Aquí, la palabra que estaba estudiando en estos momentos era sodomizar, que es un verbo y se convierte en el objetivo primordial de lo que la ciudad y los habitantes de Sodoma hacían. ¿Okay? Sodomizar, estábamos estudiándolo con el pastor en estos momentos, tiene que ver con actos sexuales. ¿Okay? Así que es importante que entendamos lo que realmente los hombres de Sodoma querían con estos dos seres que nosotros pensamos, y según el Humach y según los estudios, eran ángeles enviados por el Eterno. Dicen, ¿dónde están los...? Claro, una depravación muy importante lo que dice el pastor. El pastor está apoyándome a través del GoToMeeting, y es cierto, ¿okay? En ese momento no importaba, en esos tiempos de Sodoma y Gomorra, no importaba acostarse con hombres, con mujeres. O sea, la depravación era tan grande que es muy parecida a la depravación que estamos viviendo en el mundo hoy. ¿Okay? Es importante que entendamos este concepto, porque definitivamente para el Eterno es significado de juicio. ¿Okay? Ojo, es muy importante que entendamos cómo funcionaba el juicio del Señor en aquellas épocas, porque en aquellas épocas todavía no había venido nuestro Salvador. Se funcionaban las cosas de una manera totalmente diferente, pero ahora tenemos un Salvador que cuando tú vienes con un corazón sincero, puro, contrito y humillado, con arrepentimiento, Él perdona nuestros pecados. ¿Okay? Y nos lleva de vuelta. Él es el camino de vuelta al Padre, como hablábamos el jueves. ¿Okay? Si alguno escuchó la enseñanza del jueves, se dará cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Okay? Pero bueno, dice aquí, el comentario del Humach dice, al enterarse acerca de los audaces visitantes que vinieron que tuvieron el descaro de pasar una noche en la ciudad, multitudes de sodomitas se agolpearon, se juntaron, ¿okay?, en la puerta de la casa de Lot, exigiendo que Lot entregara a los visitantes en sus manos.
O sea, qué impresionante. Era, lo voy a decir un poquito fuerte, pero era como decir carne fresca. ¿Okay? Prácticamente se enloquecieron por ver nuevas personas en la ciudad, personas que no conocían. ¿Okay? Qué impresionante a qué nivel de depravación estaba la humanidad en ese momento en Sodoma y Gomorra, que se cegaron, no veían, ni siquiera podían identificar que estas personas, estos dos seres, no eran seres cualquiera. ¿Okay? Los sodomitas eran tristemente célebres por toda la clase de atrocidades que practicaban, pero su destino fue sellado a causa de su egoísmo y su renuncia a ayudar a los pobres y a los menesteros. En pocas palabras, había un espíritu de egocentrismo demasiado grande. Solo pensaban en ellos y en satisfacer sus deseos y sus intereses. ¿Okay? Correcto. El 19, 10 al 11, mira lo que dice. Pero los hombres alargaron las manos y hablaron a Lot para dentro de la casa con ellos. Jalaron a Lot, ¿okay? Lo empujaron y cerraron la puerta. Y a la gente que estaba en la entrada de la casa, viejos y jóvenes, o sea, estos dos hombres cogieron a Lot y lo movieron hacia adentro de la casa, cerraron las puertas, y todos los jóvenes y viejos y todos los hombres que estaban ahí tratando de agarrarlos a estas seres, mira lo que sucedió. Dice: los cegaron con una luz enceguecedora, de modo que no podían encontrar ni siquiera la puerta que estaba enfrente de ellos. En vista de la negación de Lot de permitirles ultrajar a sus visitantes, la gente arremete contra él y contra su casa. Recordemos que Lot vivía con sus hijas y con su esposa. ¿Okay? O sea que no solamente fue contra Lot, fue contra él y contra su casa. Fue un ataque directo. ¿Okay? Lot es salvado por los visitantes que lo introducen en la casa. Además, la luz enceguecedora hizo que los enemigos no pudieran encontrar la puerta de la casa y así evitar que llevaran a cabo sus planes. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo entender que cuando estamos con el Eterno, ningún enemigo se puede hacer enfrente de nosotros! Él se va a encargar de nuestros enemigos. Así lo dice su palabra. ¿Okay? Él, como dice Salmo 23, Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él se va a encargar de someter a aquel que viene en contra de ti. Por eso es importante que nosotros tengamos una relación buena, sincera, ¿okay? De arrepentimiento con nuestro Padre Celestial. Porque se trata no solamente del amor de un padre, sino también de su protección. Y aquí podemos ver la protección que el padre estaba dándole a Lot y a su familia. ¿Okay? ¡Qué tremendo! A nivel de remés, entendemos que cuando se levantan enemigos contra la verdad, el Eterno hace que ellos se destruyan a sí mismos. ¿Okay? Impresionante. ¿Okay? Muchas veces vimos en las batallas del pueblo de Israel cómo los enemigos se confundían, los que venían, el ejército enemigo que venía en contra de Israel, el Eterno los confundía y terminaban haciéndose daños entre ellos mismos. Y al pueblo de Israel no les pasaba nada. Qué importante es que nosotros tengamos nuestra fe y nuestra confianza puesta en el que de verdad tenemos que ponerla, en nuestro Padre Celestial. No sé cuál es la situación que tú estés viviendo. Estamos viviendo una situación mundial. ¿Okay? Esto que pasó del coronavirus puede bien ser un ataque de guerra, ¿okay? Puede bien no lo sea. No importa cómo se haya presentado, lo importante es que tienes al único que puede ganar esta batalla por ti y por mí de tu lado, a tu Padre Celestial, a tu Padre Eterno, a tu Elohim precioso. ¿Okay? Enfoquémonos en eso y podremos salir adelante. La humanidad entera, en el transcurso de todos los años, siempre ha tenido cantidad de situaciones
y siempre se ha enfrentado a cantidad de problemas como este. Pero la palabra del Eterno dice que de todas esas situaciones nos ha sacado el Eterno con su mano. Entonces, ¿cómo no confiar? Debemos de confiar. Confiemos en nuestro Padre. ¿Tú crees que para Él esto es algo que pasó de la noche a la mañana? ¿Tú crees que para nuestro Padre Eterno esto del coronavirus lo cogió por sorpresa? No, querido hermano, no lo cogió por sorpresa. Él sabía que todo esto iba a suceder. Es la maldad de nosotros mismos, así como la maldad de Sodoma y Gomorra. La maldad fue la que llamó el juicio del Eterno sobre ellos. No permitamos que nuestra maldad sea tan grande que llevemos la mano del Eterno a moverse en contra de nosotros mismos. Por eso las naciones enteras, he estado escuchando las noticias, las naciones enteras están clamándole al Eterno por ayuda. Es muy importante que entendamos que el único que tiene la solución a cualquier situación es Él. ¿Estamos? Bueno, seguimos. Génesis 19 del 12 al 22. ¿Qué sucede en estos versículos? Los ángeles, ya identificamos que estos dos seres eran ángeles, apresuran a Lot para escapar de Sodoma y Gomorra. Mira lo que dice. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí. A tus yernos, hijos, hijas, a cualquier otro. O sea, no solamente se estaba beneficiando Lot y su familia de poder salvar sus vidas, sino que los ángeles todavía consideraron a las personas que Lot conocía. ¿Tienes algún otro familiar? A tus yernos les estaban hablando. Lot tenía 2 hijas, y estas 2 hijas estaban ya comprometidas, ya estaban dadas en matrimonio. ¿Okay? O sea que habían 2 yernos, y aún a los yernos los ángeles le dicen: diles para que salgan de la ciudad. Dice: ¿tienes otros hijos, hijas o cualquier otro? No le dio especificación, le dijo: alguien que tú pienses que pueda salir de aquí, que quiera salir de la ciudad y de en medio de esta maldad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! O sea, todavía les está dando la oportunidad a Lot para que riegue la voz. ¿Tienes a alguien más? Corre, ve por él, sácalo. Sácalo. Te está diciendo a ti: ¿tienes a alguien más que necesite ser librado del pecado? Corre, ve por él. Háblale que yo existo, dice el Señor. ¿Okay? Qué tremendo. Así es nuestro Padre, siempre dándonos oportunidades. ¿Okay? Dice: porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces dice que Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas. O sea, todavía tuvo tiempo de salir de su casa y poder ir a contarles a los futuros esposos de sus hijas. Y les dice: rápido, salgan de la ciudad. El Señor está a punto de destruirla. Pero mira lo que pasó. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Yo no sé, pero yo tengo mi familia es una familia muy bromista. Los amo, siempre estamos con la broma, súper chévere. Pero nosotros sabemos cuando realmente estamos bromeando o no. El rostro cambia. Las facciones en los ojos cambian. El temor se nota en el rostro. Todo cambia. Uno sabe cuando una persona está hablando en verdad, en serio y no en broma. Y si ellos eran los yernos de Lot, yo estoy seguro que ellos conocían bien al papá de sus futuras esposas, como para saber que no estaban bromeando, que él no estaba bromeando. ¿Okay? Yo me imagino que la angustia que tenía Lot
para que ellos fueran salvos también, fue tan grande que se tenía que reflejar en todo su cuerpo. Ponte a pensar por un minuto. Si a ti te dijeran, ve, voy a destruir todo lo que hay cerca a tu alrededor, llama a todos los que puedas y salgan de aquí, ¿cómo tú irías a darles la noticia? Porque ¿cómo iría yo? Yo los arrastro, yo los agarro, mejor dicho, los arrastro, ¿sí? En con tal de salvarlos, ¿sí? Pero ellos no quisieron. ¿Por qué no quisieron? ¿Será que el corazón de ellos estaba más apegado a la ciudad que realmente a la vida y a las hijas de Lot? Porque donde dice la palabra que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si el tesoro del corazón de ellos era la ciudad, entonces su corazón estaba puesto en la ciudad. ¿Okay? Pensémoslo, meditémoslo. Claro, es que la ciudad era una ciudad pecaminosa en su totalidad. ¿Okay? Imagínate que de ahí, de la ciudad Sodoma, viene el verbo sodomizar. Que el verbo sodomizar todavía se usa hoy en día para cosas así. O sea que era el pecado, tienes toda la razón. El pecado de lo que ellos vivían en la ciudad ya era normal para ellos y era parte de ellos, y no querían dejarlo. Querían seguir ahí. Querían vivir su vida pecaminosa. ¿Okay? Y muchas veces nosotros nos podemos encontrar también en medio de un pecado que no queremos soltar. Pero hoy en día el Señor, hoy mismo, quiero que sepas que el Señor te está diciendo, sal de ese pecado. Sal de ese pecado. Ese pecado que te controla, ese pecado que no te deja vivir, sal de ese pecado. ¿Sí? Él quiere salvar tu vida. Él quiere salvar mi vida. Amén. Bueno, dice, al amanecer, seguimos en el mismo capítulo 19, ahora estamos en el versículo 15. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron, apresúrate, le dijeron a Lot. O sea, ya no hay tiempo. O sales o te quedas. Dice, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, imagínate. Lot todavía titubeaba. ¿No será que Lot también estaba amarrado a la ciudad? Hay que pensarlo. ¿Por qué él titubeaba tanto? A mí me dicen, ¿tu vida corre peligro? Oye, yo cojo a mi viejo, a mi vieja, a mi hija, cojo a todos los que están en esta casa y yo salgo de aquí corriendo. ¿Entiendes? Sin titubear. Es la vida mía y la vida de los que amo. ¿Okay? Pero él titubeaba. Qué tremendo. Y mira lo que dice. Oh my Lord. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano, y también a su esposa y a sus 2 hijas, y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿Tú sabes por qué el Señor tuvo misericordia de ellos? Por la oración ¿de quién? De Abraham. Por la oración de su tío. Qué tremendo. Acordémonos que la semana pasada vimos cómo él cuando el Eterno le dijo a Abraham que iba a destruir la ciudad, Abraham empezó, Señor, pero si hubieran 100 justos, ¿destruirías la ciudad? Y el Señor le decía, no la voy a destruir si hay 100 justos. Y Abraham empezó como decía el pastor, un negocio. Ok, y si hay 50, ok, no la destruyo si hay 50. Ok, y si hay 20, ok, no la destruyo si hay 20. Ok, y si hay 10, ok, no la destruyo si hay 10. Qué tremendo lo que hace la oración. La oración, obvio que nosotros no podemos negociar con Dios. Nosotros no podemos negociar con el Eterno. Pero la oración te lleva a ese nivel de poderle decir al Padre, un momentico, Padre, considéralo. Por amor, por misericordia,
Considéralo. Qué tremendo. Déjame decirte que es una persona que vive este principio de guerra de oración, entiende lo que es eso, ¿okay? Porque los resultados se ven. Ellos ven los resultados. Cuando tú estás en oración por alguien, tú ves los resultados, ¿okay? Yo tengo un hermano con el que oro todas las noches por algo específico. Y estamos seguros de que estamos viendo resultados. Y los veremos cumplirse en su totalidad. Porque acuérdate que el Eterno no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, ¿okay? Así que es muy importante la oración. Y dice, mira lo que dice en el versículo 17. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. O sea que todavía sus vidas corrían peligro. No era que salieron de la ciudad y ya estaban libres. No, ahora tenían que irse bien lejos, ¿okay? Y no mirar atrás. Nunca mires atrás, ¿okay? Porque muchas veces en nuestro caminar por la vida tenemos la tentación de mirar atrás. Y decimos muchas veces, hay un dicho humano que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Pero cuando pensamos que todo tiempo pasado fue mejor, entonces nos quedamos en el pasado, miramos atrás y nos estamos a lo mejor cohibiendo de las bendiciones que tenemos enfrente. No te cohibas de las bendiciones que tienes enfrente de ti por mirar atrás. Porque lo único que va a hacer el mirar atrás es detenerte. Cuando el Eterno lo único que quiere es que tú sigas hacia adelante. Nunca mires atrás. Y mira lo que dice. Mira lo que les dijo Lot a los ángeles. Oh no, mi Señor, suplicó Lot. Ay, Lot. Ya entiendo por qué Abraham oraba tanto por él. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzará allí también y pronto moriré. ¿Quién es Lot para decirle eso? Si el mismo Dios les está diciendo, váyanse a las montañas, el mismo Lot, el mismo Dios los va a cuidar. Pero la mente humana cerrada dice, ¿y qué hago yo por ahí en las montañas? ¿A dónde me meto? ¿En dónde me escondo? ¿Okay? En eso, todo eso pensaba Lot. La falta de conocimiento en el corazón de Lot de Dios. Si él hubiera conocido realmente al Dios de Abraham, de su tío, entonces no estuviera haciendo todas esas preguntas, ni hubiera tenido todos esos temores. ¿Tienes temor? Con todo esto que estamos viviendo, ¿tienes temor? ¿Hay un temor en tu corazón? Te invito a que conozcas al Eterno de las promesas, al verdadero Dios que lo que promete cumple. En Él, con Él no hay temor. ¿Okay? Y mira lo que dice. Dice, miren, hay una pequeña aldea. O sea, Lot todavía le dice a los ángeles a dónde él quería ir. Dice, miren, hay una pequeña aldea cerca. Por favor, déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Y mira lo que le dijeron los ángeles. Está bien, estamos en el versículo 21. Está bien, dijo el ángel. Concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea. O sea que gracias a Lot y a la misericordia que Dios tuvo por Lot, por las oraciones de Abraham, la aldea se salvó. La aldea no fue destruida. Y esa aldea iba a ser destruida también. Mira lo que dice. Está bien, dijo el ángel. Concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea. Pero apresúrate. Escapa a la aldea. Porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. ¡Qué tremendo! Hasta que el ángel no se aseguró de que Lot y su familia estuvieran a salvo, no hizo nada. ¡Qué tremendo! ¿Y tú me vas a decir que no tenemos un Dios amoroso, tierno y misericordioso? ¿Capaz de esperar? Ay, Señor.
Dice, esto explica por qué aquella aldea se conoce como Zoar, que significa lugar pequeño. Ahí fue cuando tú lees la palabra de Dios, dice que fueron a la aldea de Zoar. ¿Okay? 19:14. Así que Lot salió y les habló a sus yernos. Todavía tuvo otra vez tiempo. Bueno, estamos repitiendo lo que es el 14, donde le habla a sus yernos, ¿okay? Antes de que ellos en la mañana siguiera y fueran y los ángeles dijeran que se fueran de la ciudad, ¿ok? Dice, cuando ellos pensaron que Lot bromeaba, aquí hay una aparente contradicción, puesto que en el verso 8 Lot le dice a la multitud que sus hijas no habían conocido varón. Pero un momentico, ellos son sus yernos, o sea que realmente sí habían conocido varón, porque ya estaban casadas. Lo que pasa es que no se había hecho oficial la ceremonia, pero ya estaban casadas. Entonces hay como una pequeña contradicción. Dice, puesto que en el verso 8 Lot le dice a la multitud que sus hijas no habían conocido varón, sin embargo en este verso dice que estaban casadas. Esto lo podemos entender si analizamos el aspecto cultural. Vamos a ver por qué Lot dice que no habían conocido varón, pero más sin embargo aquí, cuando él va en el versículo 14 a decirle a los yernos que se vayan, ya los llama yernos, porque tú solo los llamas yernos si realmente ya está casado, ¿sí o no? Dice, el detalle es que las hijas de Lot estaban comprometidas, es decir, desposadas. Eso quiere decir que ese compromiso era contado como un matrimonio, aunque no habían llegado a consumarlo en la intimidad, puesto que en la cultura oriental, cuando se hacía el pacto matrimonial, el que tú vas, el esposo tenía que ir a preparar la morada donde vivirían. Este proceso se llama desposorio. Una vez que el esposo tenía las condiciones para vivir con su esposa, entonces era que se hacía la ceremonia de consumación del matrimonio. O sea, todavía ellas vivían con sus padres porque todavía sus esposos no habían conseguido vivienda para ellos. ¿Okay? Como decía mi mamá, el que se casa, casa quiere. ¿Sí o no? Así que, y es lo más lógico. ¿Okay? O si no, los dos se le meten a la casa de la suegra y se quedan ahí el resto de la vida. ¿Okay? Pero tiene mucha lógica. Ya estaban casados, pero todavía no estaban las condiciones claras para que ellos pudieran obtener un hogar y poder vivir solos. En un caso similar a este se encontraba Miriam, María, la mamá de Yeshua, de Jesús, la madre de Yeshua, que estaba desposada con José cuando concibió del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y eso lo vemos en Marcos 1 del 18 al 20. ¿Ok? Volvamos a nuestra historia, vamos al versículo 15, al versículo 15 del capítulo 19, dice que cuando rompía el alba, los mensajeros urgieron de nuevo a Lot diciendo, levántate, toma a tu esposa, a las dos hijas que te quedan, no vayas a resultar aniquilado por culpa de la maldad de esta ciudad. Qué tremendo. ¿Cómo era la maldad de la ciudad? Tenía que ser muy grande. Ahora, quiero decirte algo. El pecado produce muerte. ¿Okay? Cualquier tipo de pecado, por muy pequeño que sea, por muy grande que sea, todo pecado produce una consecuencia. Y esa consecuencia produce muerte, muerte espiritual. ¿Okay? Entendamos, ¿okay?, que cualquier condición pecaminosa que tengamos internamente siempre nos va a llevar a la muerte espiritual. Por eso es que es importante conocer la palabra del Eterno. Por eso es que es importante vivir bajo el pacto renovado. ¿Okay? ¿Okay? Es muy, muy importante. Porque en ese pacto dice la palabra que nuestro pecado fue limpiado por completo. Entonces puedes seguir pecando. No, esto no es para seguir pecando. Esto es para vivir una vida libre del pecado. Ya no eres esclavo del pecado.
Esta ciudad estaba esclava del pecado. No querían vivir otra cosa que no fuera eso. ¿Okay? Y mira lo que dice. Los mensajeros muy temprano instan a Lot a abandonar la ciudad por el juicio a la que sería sometida. ¿Por qué le salvan? ¿Era este hombre justo? Segunda de Pedro, capítulo 2, del 6 al 9, dice, aquí se dice que era justo y piadoso. ¿Qué es ser justo? Según Gálatas 3:9, justo es uno que vive por la fe, ya que la justicia propia no puede salvar absolutamente a nadie. Por gracia sois salvos. ¿Okay? Y esto no es don de vosotros, dice la palabra. O sea, es por justicia, por fe. Hebreos 10:38 y Romanos 1:17 y Habacuc 2:4, por favor léanlo. Debemos recordar que la fe verdadera lleva a obras de fe. ¿Okay? Entonces, ¿qué era lo que hacía Lot que a lo mejor lo llevaba a ser un poco justo? A lo mejor era un hombre que hacía buenas obras. A lo mejor era un hombre que ayudaba al prójimo. Pero esto no le contaba para salvación. ¿Okay? Lo que le contaba para salvación es que tuviera fe. ¿Correcto? ¿Okay? Entonces, dice que el justo es uno que vive por la fe. ¿Okay? Abraham era un hombre justo, porque fue el padre de la fe. ¿Cierto? ¿Okay? Era tanta su fe, que su fe llevó a que Lot se salvara. Su fe lo llevó a que el Eterno tuviera compasión de Lot y de su familia. Pero sigamos. Mira, vamos a ver qué siguió pasando con la familia de Lot. En Génesis 19, del 23 al 29, dice lo siguiente. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida, el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot, cuando salieron corriendo, ahora sí iban para las montañas. ¿Okay? La esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguían y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura, hacia Sodoma y Gomorra, y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. ¿Por qué la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal? Los ángeles ya les habían advertido: salgan, corran, váyanse, ni miren atrás. Pero el corazón de ella todavía estaba puesto en la ciudad y volteó a mirar atrás y recibió la paga de su pecado. La desobediencia nos lleva a una consecuencia. La consecuencia de ella fue convertirse en una estatua de sal por desobedecer a la instrucción que se le había dado de no mirar atrás. ¿Okay? 19:26, la esposa de Lot miró hacia atrás y allí mismo se convirtió en un pilar de sal. Lot y su familia, en el verso 17, habían recibido la instrucción de no mirar atrás. La mujer de Lot infringió este sencillo mandamiento. Mira qué mandamiento tan sencillo. Y recibió las consecuencias de su rebeldía. Y tú me dirás: uy, pero eso está muy fuerte. Eso ¿cómo es posible que Dios sea así? ¿Okay? Yo quiero que tú, si eres padre que me estás viendo, ¿okay? ¿Cuántas veces no has reprendido a tu hijo por haber desobedecido uno de tus mandatos, una de tus órdenes?
Sí, pero no a tal nivel. Pero ¿tú crees que en el corazón de ese niño no se siente a ese nivel? Claro que sí. Pero el hecho de que se sienta en ese nivel no quiere decir que tú no lo vas a seguir reprendiendo. Porque la reprensión da corrección para que ese niño crezca, ¿okay? Y sea un hombre o una mujer de bien. Nosotros como padres tenemos que corregirlos, ¿okay? Instruirlos de la forma correcta. ¿Okay? Eso no va a garantizar de que nuestros hijos se comporten bien todo el resto de la vida. Lo sabemos muy bien. Pero sí va a garantizar de que tú hiciste el trabajo como padre que te correspondía. ¿Cierto? ¿Okay? Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios también es un padre. Y hay una corrección para la desobediencia. Y dice: y Abraham se levantó muy de mañana, en el 27, y fue al sitio donde había estado delante de Hachem. Yahweh nos ha prometido cosas, pero si queremos ver su cumplimiento, debemos ser de los que regresan a su presencia en oración. La intimidad con el Eterno es algo valioso. Mira qué tremendo, porque Abraham se levantó de mañana y fue al sitio donde había estado hablando con él. ¿Por qué no habló con él en el lugar donde estaba? Se levantó en su cama. Porque él tenía un sitio específico donde entraba en oración, donde entraba en guerra de oración con el Eterno. ¿Okay? También te invito a que tengas un sitio específico donde tú te puedas sentar a hablar con tu Padre Celestial. ¿Okay? La intimidad con el Eterno es algo muy valioso y debemos darle el valor que le corresponde. ¿Okay? Aquí en el Salmo 25:14, comunión íntima, del hebreo 54:75, el Sod, que significa deliberación estrecha, consejo secreto. ¿Okay? Si tú lees el Salmo 25:14, vas a entender que cuando él dice que tengamos una comunión íntima, ¿okay? Eso significa estar en el consejo con él, o sea, en el secreto, tener una relación estrecha. Una relación de padre a hijo. Pero yo no tuve una buena relación con mi padre terrenal. No importa. ¿Okay? Empieza a tener una buena relación con tu padre espiritual y tú vas a ver la diferencia. ¿Okay? Dice en el hebreo 54:75 dice la palabra Sod. Sod, según los sabios, es uno de los niveles de interpretación bíblica y según este salmo es para los que le respetan. Es un temor reverente. Como dice Jeremías 33:3, haré que veas cosas que ojos no ven y escucharás cosas que oídos no escuchan. ¿Ok? Así que es en el lugar donde nosotros vamos a recibir revelaciones, ¿okay? En el secreto y en la intimidad con nuestro Eterno, que no vamos a recibir en ningún otro lado. ¿Okay? Hay cosas, secretos que Él quiere hablar a tu oído. Por eso necesita intimidad contigo, necesita intimidad conmigo. Nuestra revelación de la Escritura es proporcional a nuestra vida de oración e intimidad que tengamos con el Señor. Entre más intimidad tengas con el Señor, más revelación de la palabra tienes. Por eso es que la gente, cuando no ha caminado o no ha tenido esta relación íntima con el Señor y coge la Biblia por primera vez, dice: no, yo no entiendo nada. Porque todo es proporcional a tu vida de oración, a tu vida de intimidad con Él. Empieza a tener una relación estrecha con el Eterno y tú vas a ver cómo tu entendimiento espiritual se abre a conceptos bíblicos que antes no conocías o que antes te eran difíciles entender. ¿Okay? Bueno, Génesis 19:30-38. Las hijas de Lot conciben a Moab y Ben-Jamín. ¿Okay? Vamos a ver qué fue lo que pasó en el desierto. Esto es importante. Ya sabemos que Lot salió con sus dos hijas y su esposa, pero su esposa miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Ahora quedó Lot solo ¿con quién? Con sus dos hijas, que ya supuestamente estaban comprometidas con dos hombres que se quedaron en Sodoma y Gomorra, por lo tanto murieron. ¿Okay? Mira lo que pasó.
Seguimos en el capítulo 19, ahora en el versículo 30. Tiempo después, Lot abandonó a Zoar. Zoar fue, acuérdense, la población pequeñita donde él se fue, porque tenía miedo de la gente de allí. O sea, aparentemente Zoar también practicaba las mismas cosas que practicaba Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Por eso fue que Dios destruyó no solamente a Sodoma y a Gomorra, sino a todas las aldeas a su alrededor. ¿Pero por qué no destruyó a Zoar? Recordemos que no destruyó a Zoar por Lot. ¿Okay? Pero mira, dice esto en el versículo 31. Cierto día la hija mayor le dice a su hermana: no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás. Yo me imagino que esa región era demasiado amplia y demasiado grande para que ellas tuvieran ese pensamiento, porque es un pensamiento bien bajo. O sea, no quedan hombres en esta gran región. Bueno, pero habrán hombres en otras regiones. No nos vamos a quedar en medio de la soledad. Me imagino que Lot ya tenía un plan para seguir andando con ellas hasta llegar a un sitio donde pudieran estar seguros. O a lo mejor que por la cabeza de Lot pasó regresar a donde Abraham. ¿Quién sabe? ¿Okay? Pero ellas pensaron egoístamente, pensaron en ellas mismas. Mira lo que dice. Cierto día la hija mayor le dijo a su hermana: no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás. Y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. Wow. Dime, pastor. Qué buen punto. Dice el pastor que ese mismo pensamiento se les viene a muchas personas, a muchas mujeres que piensan que el tiempo se les está yendo y entonces meten la pata y entran en una relación con cualquier persona. ¿Okay? Y después se encuentran en una relación no deseada, sufriendo y, mejor dicho, peor. ¿Sí o no, pastor? ¿Sí? Entonces, ojo con los pensamientos cuando estamos en medio de situaciones difíciles. Muy importante, no es el momento de pensar y actuar. Tenemos que hacer las cosas cuando ya nuestra mente está fresca. Porque cualquier decisión que tomemos en un momento de crisis puede ser fatal. Un error para el resto de nuestras vidas. ¿Okay? Y no solamente el resto de nuestras vidas, sino también nuestras futuras generaciones. Y como vamos a ver en este caso, el futuro del mundo. Aquí lo vamos a ver. Dice, entonces, dice, de esta forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro Padre. ¡Qué mentalidad, Dios mío! Así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. A la mañana siguiente, la hermana mayor le dijo a la menor: anoche tuve sexo con nuestro padre. Volvamos a emborracharlos con vino esta noche y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esta forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Ojo que esos pensamientos eran de la mayor. La menor no salió con esas ideas. Fue la mayor la que vino con esas ideas. Y qué impresionante es que los hermanos mayores tienen mucha influencia sobre los menores. Así que es importante que si nosotros somos primogénitos en tu hogar, entiendas de que tienes un nivel de autoridad dada por Dios por ser el primogénito, la primogénita, y tus hermanos te van a seguir. Así que el ejemplo que tú des es muy importante. Si quieres que tus hermanos sigan tu ejemplo, un ejemplo bueno, tienes que caminar por sendas buenas. ¿Cierto? Mira esto, dice, volvamos a emborracharlo. Y así lo hicieron. Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él.
Igual que antes, él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Yo me imagino que el estado de embriaguez de Lot tenía que ser demasiado grande para no haberse dado cuenta. Me imagino, o sea, yo no sé lo que es estar borracho, no, nunca, no porque, simplemente porque nunca me gustó el licor, ¿ok? Pero yo leo esto y yo no sé a qué nivel de embriaguez puede estar una persona para no tener conciencia de nada. ¿Ok? Ahora mira esto, dice, como resultado, porque todo lo que hacemos tiene una consecuencia, quiero que eso lo tengamos bien claro, como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, mira esto, ¿ven? Le puso por nombre Moab. ¿Okay? Y este muchacho Moab llegó a ser conocido como el padre de la nación de los moabitas. ¿Okay? Esta nación de moabitas, lo estuvimos estudiando en el pastor, se enfrentó en pelea contra el pueblo de Israel en el desierto. ¿Okay? Dice, cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Amí. Él llegó a ser el padre de la nación conocida ahora como los amonitas. Uno fue padre de los moabitas, otro fue padre de los amonitas. Ahora, es importante que entendamos estas dos naciones, el papel que jugaron en la historia y que a lo mejor siguen jugando en la historia del mundo. Dice, un día la mayor le dijo a la menor, bueno, eso ya lo leímos, ¿okay? Dice, el comentario del Humach, el comentario... Correcto. Okay. Para ese punto iba. Gracias, pastor. Estas dos ciudades fueron ciudades paganas que adoraron otros dioses, se fueron en pos de otros dioses, nunca adoraron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? Y fueron dos naciones que siempre estuvieron en guerra contra el pueblo de Israel. ¿Okay? Es más, fueron una de las naciones que Josué tuvo que conquistar en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. ¿Okay? Así que, mira esto, el comentario del Humach dice, en el pergamino de la Torá, esta palabra ni cuenta se dio, tiene un punto arriba, que es un método tradicional para señalar que hay una interpretación especial sobre la palabra. Aquí se indica que si bien Lot no fue consciente del hecho de que ella se acostó, sí lo fue del hecho de que se levantó. ¿Okay? No obstante, la segunda noche él no estuvo más alerta que la primera, lo cual es una indicación de su propia lascivia. O sea que si vamos a ese comentario de rabínico, podemos asumir, ¿okay?, que Lot no estuvo tan inconsciente como pensamos, que él también participó, que él también se dio cuenta. Por eso estas dos naciones fueron concebidas en pecado, fueron concebidas en maldad lascívica. ¿Okay? Y si tú lees la historia de estas dos naciones, tanto de los moabitas, ¿okay?, como de los amonitas, vas a llegar a encontrar que ellos hacían sacrificios para sus dioses y mataban a niños, que hacían orgías. ¿Okay? O sea, que cayeron en la misma red, en la misma línea que estaba Sodoma y Gomorra. ¡Qué tremendo! O sea, prácticamente Sodoma y Gomorra renacen tanto con Moab como con Ben-Ammi. Es impresionante cómo el pecado tiene la tendencia de seguir y seguir y seguir y seguir y seguir produciéndose. Por eso es que necesitábamos un Salvador. Por eso es que necesitábamos ser liberados de esa prisión que se llama pecado. Porque es una prisión que nos encierra y llega un momento donde ni queremos salir de ella. Pero ya la sangre de nuestro Yeshua, la sangre del Cordero,
te abrió las puertas para que salgas libremente. Amén. Dice, la mayor, mira esto, la mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que significa de mi padre. La palabra Moab significa de mi padre, o sea que ni siquiera tuvo vergüenza la mayor y le puso a su hijo el significado de que ese hijo era el hijo de su padre. O sea, que lo tuvo, lo concibió ella con su papá. Dice, él fue el padre de los moabitas de hoy. Dime. Ese pecado se llama incesto. Incesto, correcto. Gracias, pastor. Cometió pecado de incesto. Se acostó con su padre, las dos se acostaron con su padre y él se acostó con sus hijas. O los tres cometieron incesto. ¿Okay? Dice, la menor también tuvo un hijo y lo llamó Ben-Amí, que significa hijo de mi pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era el pueblo de ella en su mente? ¿Cuál era el pueblo de ella? Ah, pastor. El pueblo de ella. Sodoma. ¿Ves? O sea, la mayor le puso de nombre a su hijo de mi padre. Y la menor le puso de nombre a su hijo de mi pueblo. Volvemos, por eso te dije, volvió a renacer Sodoma y Gomorra con los moabitas y con los amonitas. ¡Qué tremendo! Y dice, mira, él fue padre de los amonitas de hoy. Según el comentario del Humash, hay una diferencia entre las dos hijas, puesto que la mayor era tan desvergonzada que le puso a su hijo un nombre que aludía a su paternidad inmoral, ya que el nombre Moab deriva de la expresión hebrea de padre. Sin embargo, la menor llamó a su hijo con un nombre que significa hijo de mi pueblo, ocultando así su oprobio, teniendo más rescato, pero demostrando lo mucho que ella amaba a su pueblo. ¿Y cuál era su pueblo? Sodoma. ¿Okay? Wow, qué tremendo. Génesis 20, del 1 al 18, conflicto entre Abraham y Abimelech. Dice, Abraham se trasladó hacia el sur de Negev y vivió un tiempo entre Cedes y Sur. Luego siguió hasta Gerar. Esto pasa después de que Lot sale, pasa lo que sucede. Esto es lo que estaba viviendo Abraham. ¿Okay? Dice, mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó a llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. ¿Y qué tiene que ver con la historia de Sodoma y Gomorra? Bueno, te explico, ¿ok? Mientras esto acontece, mientras la vida de Lot cambiaba de rumbo, esto era lo que estaba viviendo Abraham. Dice, esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño porque el rey Abimelech vio a Sara, la vio hermosa, ¿okay? Y la deseó para él. Y la mandó a llamar. ¿Por qué? Porque Abraham no dijo que era su esposa, Abraham dijo que era su hermana. Mentira. El pecado de la mentira. ¿Okay? Y mira, él pensó que esa mentira iba a ser de bien y se dio cuenta de que no, ninguna mentira es de bien. Todo tarde o temprano sale a la luz. ¿Okay? Y mira lo que dice. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo, eres hombre muerto. Se le apareció a un hombre que no conocía a Dios, pero se le apareció porque iba a cometer un error con la esposa de Abraham. Iba a acostarse con Sara. Pero Dios, que ama tanto a sus hijos, se le apareció al rey y le dijo, eres hombre muerto. ¡Wow! ¡Qué padre tan maravilloso tenemos! Dice, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella. Así que dijo, Señor, ¿destruirás a una nación inocente? O sea, imagínate, ese rey, digo, un momentico, tú vas a destruir a una nación inocente porque
cuando él le dijo, eres hombre muerto, Abimelec era rey. Él sabía que si él era hombre muerto, la nación moría. Y le dice, ¿destruirías a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. O sea que Sara se metió en el juego de Abraham. ¿Okay? Yo he actuado con total inocencia, dijo Abimelec. ¿Okay? Mis manos están limpias. En el sueño Dios respondió, sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Mira esto, él no le dijo, por eso no permití que pecaras contra ella, o que pecaras contra Abraham. No le dijo, lo que tú le ibas a hacer a ella, iba a ser un pecado contra mí. Recordemos que ya existía la promesa que Dios le había dado a Abraham de hacer de él una gran nación. Por lo tanto, para Dios, él, como él le dijo, tus enemigos serán mis enemigos y tus amigos serán mis amigos, el que te maldiga te maldeciré y al que bendiga bendeciré. Entonces él rápidamente reaccionó. Y un momentico, lo que tú hagas contra ellos, me lo estás haciendo a mí directamente. Ese es tu Padre. Lo que hagan contra ti de maldad, lo están haciendo contra Él directamente. Por eso la palabra dice que de Él es el juicio. Él es el que va a terminar haciendo juicio a tu favor. No te defiendas, no tienes que defenderte. Él te va a defender. ¿Ves? Y mira lo que dice. Por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. No. Mejor dicho. Dice, mira lo que hizo este hombre. De verdad que era un rey sabio e inteligente. Mira lo que hizo Abimelec. A la mañana siguiente, Abimelec se levantó temprano, y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando le dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Entonces Abimelec mandó a llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho?, le dijo Abimelec a Abraham. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este? Que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado. Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Abraham contestó, yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Mira eso. Este es un lugar donde no hay temor de Dios. O sea que él sabía que ese rey no le tenía temor a Dios porque no conocía a Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre. ¿A qué padre se refería? Aunque diferentes madres. ¿Okay? Y yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar a lugar, le dije a ella, hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Entonces Abimelec tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además, le devolvió a su esposa Sara. Qué tremendo, porque entonces Abraham no mintió, si era su hermana. ¿Ves? Pero él no lo estaba haciendo porque esa fuera la razón. Él lo dijo porque tuvo temor, tuvo miedo. ¿Okay? Y por eso fue que dijo que era su hermano. Pero ahí es donde él falla, porque él debió haber confiado en ese Dios, en ese Padre que le prometió un hijo y que lo prometió ser dueño de una gran nación. ¿Okay? Después Abimelec le dijo, revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Mira qué tremendo. O sea que no conocía a Dios, pero sí le temió a Dios. ¿Ok? Sí le temió a Dios,
porque hizo todo lo que Dios, lo que el Eterno le dijo en el sueño. Dijo, bendícelo, y él va a orar por ti porque él es un profeta. ¿Okay? Y así serás bendecido tú también. ¿Okay? Qué tremendo. Y le dijo a Sara, mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Cuando está hablando de daño, está hablándole de que vergüenza, daño moral, porque nunca le hizo un daño físico. ¿Ok? Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Qué tremendo. Dios cuidó a Sara, porque Sara estaba obedeciendo la dirección de su esposo. Quiero que sepas, mujer preciosa que me estás escuchando, que si tienes un hombre de Dios, un hombre que se deja dirigir por su palabra, ¿okay? Que escucha su voz y que es un hombre de oración, ¿okay? Y por errores o por cosas de la vida comete un error, el Señor siempre va a estar a tu favor, mientras tú siempre seas obediente. Y Él se va a encargar de protegerte. Él es tu Padre, Él es mi Padre, Él siempre nos va a proteger. ¿Okay? Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Mira, no tenían hijos. ¡Qué tremendo! Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. ¡Ajá! ¡Qué tremendo! El 22 dice, Abraham decía que Sara, que era su hermana, así que el rey Abimelech de Gerar hizo traer a Sara ante él. Acá vemos que Abraham dice una verdad a medias, lo que es también una mentira, puesto que más adelante en el verso 12 afirma su parentesco. Vemos como Elohim no nos presenta hombres perfectos, y esto es muy importante para todos aquellos que dicen que todos los que caminan con el Señor tienen que ser perfectos 100%. Dice, aquí vemos como Elohim no nos presenta hombres perfectos ni héroes invencibles como sus siervos. La Biblia recoge tanto lo bueno como lo malo de cada uno de los siervos del Eterno, porque no hay ser humano perfecto sobre la faz de la tierra. El único perfecto fue nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Jesucristo de Nazaret. Esto nos recuerda que somos escogidos no por lo que somos, sino por lo que seremos. ¿Okay? Él es el que nos escoge. Por si alguna vez pensamos que éramos nosotros los que lo escogíamos a Él. Él es el que nos escoge. 26:7. Y Jah, Elohim, le dijo en el sueño, yo sé que hiciste esto con un corazón inocente. O sea que al Eterno no se le escapa absolutamente nada. Y por eso te evité que pecaras contra mí. ¿Okay? El comentario del Jumach sostiene que Abimelech pensó que, dado que tenía buenas intenciones, era inocente. Las buenas intenciones no son suficientes para justificar una mala acción. El parámetro que se debe utilizar, si uno está cumpliendo con la voluntad de Dios. Si lo que uno hace es malo a sus ojos, entonces las buenas intenciones que las personas puedan tener no constituyen aprobación. Además, la ignorancia es en sí pecado, porque la persona tiene el deber de buscar esclarecimiento. Recuerda que la palabra dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento, por ignorante. ¿Okay? Bueno, hermanos, después sigue la promesa de Isaac, el hijo de la promesa. Se me acabó el tiempo, así que el pastor en el próximo sábado va a seguir con este versículo, ¿okay? Pero es importante que nosotros entendamos que el corazón del hombre está lleno de buenas intenciones. Y voy a cerrar con esto. Tú que me estás escuchando y que dices, pero yo quiero hacer lo bueno. Para nuestro Dios, para nuestro Eterno, no existe lo bueno que nosotros queramos hacer. Existe lo obediente que nosotros podemos ser. Eso es lo que cuenta para un padre.
Las cosas buenas debemos de hacerlas de antemano. Así lo dijo el apóstol Pablo. Las cosas buenas debemos de hacerlas de antemano. Pero lo más importante para nuestro Padre Celestial es la obediencia. ¿Qué tanto estás obedeciendo lo que Él te dice? ¿Qué tanto estoy obedeciendo lo que Él me dice? Fuera de hacer cosas buenas, tengo que obedecer lo que Él me dice. ¿Y cómo yo sé lo que Él me dice? Está escrito. ¿Okay? Estudiemos la palabra. No nos dejemos llevar solamente por lo que oímos. Estudiemos la palabra para que crezcamos en el Espíritu y lo que oigamos de nuestro Padre sea lo que nos dirija. Amén. Así que, familia, con eso te dejo. Voy a hacer una oración de cierre y te doy gracias por estar siempre sintonizándonos a esta hora en estos días. Sé que todas las cosas van a pasar y que pronto vamos a poder estar reunidos de nuevo. Yo sé que los pastores están ansiosos por estar de nuevo otra vez con su familia al lado. Así que de parte de ellos te mando un gran saludo, decirte que los queremos, te queremos mucho y que estamos dispuestos ahí para ti, para lo que sea. Nuestras oraciones están con ustedes, igual que con toda la humanidad, y cualquier cosa que necesiten, ahí están nuestros teléfonos, los teléfonos de los pastores, y también mi teléfono está a tu disposición para si necesitas oración. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, eterno precioso, por tu enseñanza, por todo lo que aprendemos a través de tu palabra, porque nos damos cuenta de que son seres humanos como yo y como todos nosotros, no luchando por ser perfectos, sino luchando por querer agradar tu corazón, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que todo lo que hemos aprendido el día de hoy nos lleve y nos acerque cada vez más a tu presencia. Tú eres el Padre por excelencia. Tú nos cuidas y nos proteges. Tú estás ahí siempre para defendernos. Tu mano está a nuestro favor siempre y cuando nosotros seamos obedientes a tu palabra. Gracias te damos, Elohim precioso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Chao, familia.